Buenas, ¿verdad? Entonces, saludos. Para el día de hoy quería tomar el tiempo para responder una inquietud, una pregunta de Claudio Vega. Esto fue a través del canal de Mariana Aval en Argentina. Saludos. Bueno, la consulta que tiene acá es acerca del texto en Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 20 al 22. Vamos a darle lectura. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Okay. Dos ejercicios que uno tiene que ejercer siempre cuando uno va a la palabra de Dios es las dispensaciones. Hay que saber dividir. Y lo otro es el contexto. Hay que leer el contexto de todo ese capítulo, de qué es lo que está hablando Pedro ahí. Muy bien, entonces vamos a ir a 2 de Timoteo. Esta es una doctrina que todos debemos de aprender siempre. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide bien la palabra de verdad, rightly dividing the word of truth. Muy bien, entonces vamos a volver a Pedro, 2 de Pedro capítulo 2, y vamos a leer el contexto. Capítulo 2 y vamos a leer desde el 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ya entonces está hablando de falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con un montón de libros y yo no sé qué, ¿verdad? Harán mercadería de vosotros y bueno, pidiendo ya la prosperidad de vosotros. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó, y ahí sigue hablando, ¿verdad? Pero el contexto es acerca de los falsos profetas, falsos maestros. Pero cuando usted va entonces a la palabra de Dios, usted ve de que aquí hay una tendencia. Hay una tendencia siempre. Hay una tendencia. Esa tendencia va hasta el final. Bueno, ya no cuando venga el Señor Jesús, ¿verdad? Pero la tendencia siempre estuvo. Falsos profetas, falsos maestros. Los libros del Antiguo Testamento estaban Moisés y los profetas. ¿Ya? Moisés, Dios le dio la ley a él. En el tiempo de la fe y gracia están los libros de Romanos a Filemón. De ahí es donde yo agarro mi doctrina. Por aquí está el libro de Hechos de los Apóstoles. Y por aquí está cuando el Señor Jesús nació y empezó su ministerio. Ok. Entonces vamos a ver acá. Ok, y los libros de la tribulación, que son libros postrero. No explico mucho en estos videos porque tengo un video que ya lo explica, que es el video de divide bien la palabra de verdad y no caigas en el error. Postrero.
postrero es el último tiempo, como 1 Juan 3 dice, hijitos, este es el último tiempo. Ok. Estos libros van de Hebreos al Apocalipsis. Dios ahorita mismo tiene su mirada en la iglesia, los gentiles, ya no hay ni judío ni griego, ya todos somos un cuerpo en Cristo. Pero después de que el Señor saque a la iglesia aquí en el arrebatamiento, Dios vuelve a poner los ojos en Israel, en los hebreos. Ok. Pero aquí hay una tendencia. Aquí hay una tendencia siempre de los falsos maestros, falsos profetas. Y Dios siempre nos dijo a nosotros que teníamos que estar pendientes y tener mucho cuidado con eso. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 5. Vea, ellos le usan a usted esos versículos y más bien ellos no saben de que esos versículos van en contra de ellos. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Ve? Eso es desde el tiempo de Moisés, imagínense. Ya el enemigo levantaba falsos profetas y falsos maestros. Ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, pero esto es aquí atrás, ¿verdad? En la ley. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Eso es un mal, ¿vio? Pero es una tendencia. Falsos maestros, falsos apóstoles. Hoy en día no es la excepción. Vamos a ver que Dios es el que levanta al profeta. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y el Señor Jehová dice que uno no tiene que oír al profeta, ¿verdad? Que le diga a usted que tiene que hacer cosas que vayan en contra de él. Él se lo está diciendo desde antes, ¿verdad? Es una tendencia. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 14 versículos 13. 12 al 15. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Veo como aquí en el tiempo de Deuteronomio.
Deuteronomio 13. Ese profeta tenía que morir, porque es falso, ¿verdad? Es falso. Pero no solamente ahí. También el Señor Jesús nos advirtió nos advirtió de eso. Vamos a ir a Mateo. El Señor Jesús también lo advirtió. Mateo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leer del 4, versículo 4. Es lo primero que el Señor Jesús dijo en las señales del fin. Del 3 al 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Es que es una tendencia que ha estado en el tiempo. Vamos a leer versículos 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Que fue lo mismo que dijo Pedro, en 2 Pedro 2, ¿ya? 2 Pedro, ese es el contexto, falsos profetas, falsos maestros. Ok, vamos al Mateo. Este es otro versículo que usan que usan muy mal, ¿verdad? Sobre los frutos. Y eso más bien ellos no saben de que este versículo va en contra de ellos. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardado, ¿cuál es el contexto? Ellos le vienen a usted que por sus frutos te conoceréis, pero ellos dicen que por los frutos les conocerá a usted por lo que usted está haciendo, ¿ya? Pero aquí el contexto es de los falsos profetas. 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Una y otra vez el Señor lo dijo. Dios también en el Antiguo Testamento lo dijo. Aquí Pedro también lo está diciendo, ¿ya? Y vamos a ver que en el tiempo nuestro, ¿verdad? Porque nosotros todavía estamos aquí. Pablo también nos dice, vamos a ver: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Sus malas enseñanzas y doctrinas. Agarrando versículos, ¿verdad? Y torciéndolos, trayéndolo de un versículo de aquí, de otro tiempo al tiempo nuestro, o un versículo del Antiguo Testamento que ya no estamos bajo la ley, aquí a la gracia. Por sus frutos los conoceréis, por sus malas doctrinas y sus malas enseñanzas. Falsos profetas. Okay. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a nuestro tiempo. Nosotros estamos aquí en el tiempo de la fe y gracia. Romanos a Filemón. Ok. Vamos a ver. ¿Qué dice Pablo? Romanos. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios. Vea que aquí también hay. En el tiempo nuestro. Y que son de quien nosotros nos tenemos que guardar. 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 11, versículos 13 al 15. Vea. En el tiempo nuestro también están. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y qué dice aquí? Falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? De que ese versículo de 2 de Pedro lo están torciendo. Ahí Pedro está hablando de las falsas enseñanzas de falsos profetas. ¿Ya? Ok. No tiene nada que ver con su conducta. Vamos a ir a
Vamos a ir a... Ok, vamos a ver qué dice Pablo aquí en este tiempo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. No, hay que probarlos. Hay que probarlos a ellos. Vea, probad 2 Corintios 13. Ahí mismo, 2 Corintios 13. Hay que probar, por eso es que hay que probar los espíritus. Ya. Hay que saber quién es y quién no. 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Como yo hago un examen o como yo examino a otra persona para ver si es hermano mío en la fe, yo le hago preguntas. Dependiendo de lo que salga, usted lo escucha, usted sabe si está en la fe o no está en la fe. Un hijo de Dios hoy en día, aquí bajo la fe y gracia, ¿qué es lo que le va a decir a usted? Un hijo de Dios en este tiempo, ¿ya? Porque aquí era la fe más obras. Aquí es, aquí vamos a poner fe más obras. Un profeta de Dios, ¿qué le iba a decir a usted aquí? Que tiene que ir a la ley, así como en el seno de Abraham, que tienen que obedecer a Moisés y a los profetas. Un profeta de Dios le iba a decir eso en este tiempo. Un hijo de Dios, ¿qué le va a decir a usted aquí? Estamos bajo la fe sin obras. Fe sin obras. ¿Ok? Y aquí Dios está volviendo a poner sus ojos sobre los hebreos, o sobre Primera de Pedro, ¿verdad? Dice a los expatriados. Santiago dice a las 12 tribus. Todo es Israel. Aquí va a ser otra vez fe más obras. Entonces ya me ubico en el tiempo. Un hijo de Dios en este tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que le va a decir a usted? Le va a garantizar su salvación. Garantizar salvación. Garantizar su salvación al solamente poner su fe y su confianza en la obra. Sin una sola obra. Un hijo de Dios le va a decir eso. Hijo o hija de Dios. Y también le va a decir a usted que usted tiene que tratar debemos de tratar de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. ¿Cómo se vive en el Espíritu? Oración, ¿verdad? Oración, leyendo la palabra, haciendo todo tipo de bondad, ¿verdad? Mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Bondad, mansedumbre y bueno, estar en buenas obras, ¿verdad? Estar en el Espíritu. Eso es lo que le va a decir un hijo de Dios en estos días. Un hijo de Dios nunca le va a decir a usted, o hija de Dios nunca le va a decir de que su salvación depende de sus obras, porque ahorita mismo estamos solamente bajo la fe en la obra del Señor Jesús en la cruz, nada más. Ok. Déjeme leer un versículo sobre cómo estar en el Espíritu. Hoy en día un hijo de Dios le va a decir a usted, ¿verdad? Primero, le va a garantizar su salvación, que es solamente a través de su fe en la obra, nada más, porque Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados. Efesios 5, y le va a decir a usted, él no le va a decir a usted que vaya a la libre, al libertinaje. Un hijo de Dios le va a decir, tratemos de vivir en el Espíritu, pero de que su salvación no depende de lo que usted haga o deje de hacer. Ok. Efesios 5, versículos 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esto es andar en el Espíritu, explicar la verdad. Muy bien. Juan también lo dijo. Examinaos a vosotros, hay que probar los espíritus. Juan también lo dijo. Porque yo puedo utilizar este versículo de Juan que es del postrero, porque no va en contra de lo que dice Pablo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Juan también lo dijo.
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, entonces ya vemos de que es una tendencia. Pedro también lo dijo. Pedro también lo dijo. Ahora sí vamos a volver a segunda de Pedro. Ahora sí se entiende el versículo, ¿verdad? ¿De qué está hablando Pedro ahí? Está hablando de los falsos maestros. Esos que le dicen a usted, ¿verdad? Que usted depende de usted para poder salvarse. Eso no, esos son falsos profetas, falsos apóstoles, maestros fraudulentos. No le están enseñando la verdad. Segunda de Pedro capítulo 2. El contexto es el secreto en el capítulo 2. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá, ya, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Dios lo dijo aquí atrás, el Señor Jesús nos advirtió una y otra vez, por sus frutos los conoceréis, que son sus falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Pablo también lo está diciendo, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ya, que le dicen a usted y le ponen a usted cargas, porque si no usted va para el infierno. Entonces, ¿para qué murió el Señor? Ok. Y Pedro se lo está diciendo también aquí, como habrá entre falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sigue el contexto y ahora vamos a volver al versículo 20 al 22. ¿Ve cómo usted le voltea la tortilla? Ciertamente si habiéndose, el versículo 20, ciertamente si habiéndose ellos, ve lo que está diciendo Pedro, Pedro no se está incluyendo, Pedro está diciendo ellos, los falsos maestros, falsos apóstoles o falsos profetas. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿A quién? A los falsos profetas, a los falsos maestros. ¿Ok? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcase en el cielo. Bueno, esto era para responderle entonces o explicar, ¿verdad? El versículo de a Claudio Vega, que vi que era a través del canal de YouTube de Mariana Aval en Argentina. Bueno, espero que esto sea bendición, ¿verdad? Saludos desde Costa Rica. Y esto es para edificación, ¿verdad? Y de todos mis hermanos y hermanas en la fe. Saludos, saludos.